Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Volter. En este episodio, pues vamos a hablar de un planeta muy concreto, Armagedón. En la literatura de Warhammer 40.000 hay ciertos planetas muy concretos que son verdaderamente importantes. Véase Cadia, véase Isban y véase Armagedón. Sobre todo porque Armagedón pues, es una piedra angular de lo que es la defensa del sector solar. Entonces allí ha habido hostias como panes durante milenios. Entonces, bueno, ha tenido hasta 3 guerras como planeta que se llama Armagedón. Pero antes se llamaba de otra forma. Así que vamos a verlo. Armagedón es uno de los mundos colmena imperial y mundo industrial situado a 10.000 años luz del noreste galáctico de Terra, en el segmentum solar. Fue el escenario de varios de los mayores conflictos jamás librados por el Imperio, incluida la primera guerra por Armagedón contra el Caos y la segunda y la tercera guerra por Armagedón contra el inmenso Wag orco del caudillo Ghazghkull, Mag Uruk Traka. El mundo de Armagedón es el cuarto planeta de un sistema estelar compuesto por 10 mundos y es el núcleo industrial tanto del subsector Armagedón como de la región más amplia que conforma el sector Armagedón. Muchos de sus mundos, dentro de un radio de varios años luz, dependen de él por su enorme producción industrial. Miles de años estándar de intensa actividad industrial han reducido la superficie de Armagedón a páramos desolados y océanos contaminados. Los humanos solo pueden sobrevivir dentro del entorno artificial de las ciudades colmena del mundo, las enormes estructuras, similares a arqueologías, que se elevan varios kilómetros, y de las instalaciones militares imperiales. Los alimentos deben importarse desde fuera del planeta y el aire y el agua limpios son bienes preciosos. Debido a las condiciones ambientales inhóspitas que existen fuera de las ciudades colmena, casi todos los regimientos de la Legión de Acero de Armagedón de la Astra Militarum, o de la Guardia Imperial, están entrenados como infantería mecanizada que opera desde la relativa seguridad de sus vehículos. Durante la 13ª Cruzada Negra en el 999 del 41 milenio, el mundo fortaleza de Cadia fue destruido, con gran parte de la red de pilares de Cadia construidos por los necrones, que durante mucho tiempo habían impedido que el Ojo del Terror se expandiera de forma natural hacia la puerta de Cadia. Perdida tras la caída de Cadia ante las fuerzas de Abaddon el Saqueador, aquella antigua brecha disforme comenzó a expandirse por la galaxia, abriendo el codiciado Camino Carmesí del Saqueador hacia Terra y dando origen a la Gran Fisura. Este gran desgarro de la realidad, conocido también como la Cicatrix Maledictum, en alto gótico, fue una tormenta disforme de escala galáctica que ha partido la galaxia en dos, extendiéndose desde el Ojo del Terror hasta la anomalía Adex en el extremo oriental. A través del influjo de las enormes energías disformes liberadas en el nacimiento de la Gran Fisura, Armagedón ha sido transformado en un infierno. Ejércitos demoníacos dedicados al servicio de Khorne y de Thench barrieron los campos de batalla, ya no encadenados a las leyes de la realidad. Por suerte, para las fuerzas imperiales, que permanecían en el mundo tras la tercera guerra por Armagedón, incluidos 25 regimientos del Astra Militarum y elementos de 9 capítulos de los Adeptus Astartes, y para sus oponentes pieles verdes, una variedad de clans desconocidos, las legiones demoníacas estaban tan dispuestas a luchar entre ellas mismas como dar caza y erradicar a los supervivientes mortales. Refuerzos imperiales dirigidos por elementos de 9 capítulos astartes con los salamandras al mando general, lograron recientemente detener un ritual demoníaco que habría traído de vuelta a Angrón, el primarca de los devoradores de mundos, al mundo que lo había desafiado durante la primera guerra por Armagedón. Pero bien, vamos a comenzar con su historia, porque es verdaderamente interesante y muy curiosa. Vamos a empezar con la cruzada de Ulanor. Los orígenes de este mundo colmena industrial se han perdido para los eruditos imperiales modernos, pero, en realidad, la historia de este mundo imperial de vital importancia se remonta a unos 10 milenios atrás.
a los años finales de la Gran Cruzada, durante la gran campaña conocida como la Cruzada de Úlanor. Se lanzó un vasto asalto imperial contra Úlanor Prime, sede del imperio orco del sobacaudillo Urlak Uruk, el mayor imperio piel verde jamás encontrado en la historia de la humanidad hasta ese momento. La cruzada incluyó el despliegue de 100.000 astartes de las legiones de lobos lunares, cicatrices blancas y ultramarines, 8 millones de tropas del ejército imperial, 100 titanes de la Legio Mortis y 600 naves estelares de la Armada Imperial, y su personal de apoyo. La Cruzada de Úlanor marcó el punto culminante del inmenso esfuerzo de la Gran Cruzada por reunir los dispersos mundos coloniales de la humanidad bajo el gobierno del emperador tras la era de los conflictos. Bajo la guía de la mente estratégica sin igual del comandante de los lobos lunares, el primarca Horus Lupercal, el gigantesco sobacaudillo orco fue derrotado y las fuerzas pieles verdes dispersadas. Tras esta victoria monumental, se celebró un gran triunfo imperial, recordado como el Triunfo de Úlanor, para las fuerzas participantes. Fue allí donde el emperador de la humanidad anunció que ya no dirigiría la Gran Cruzada y que tenía la intención de regresar a Terra. En su lugar, para comandar las vastas fuerzas de la humanidad, dejó al primarca Horus. A Horus se le otorgó el recién creado rango de Señor de la Guerra y asumió autoridad de mando sobre todos sus hermanos primarcas y sobre cada flota expedicionaria de la Gran Cruzada, sembrando las semillas de la disensión, el orgullo y los sentimientos heridos que finalmente crecerían y estallarían en una guerra civil total durante la herejía de Horus. Vamos a continuar ahora 2000 años más para adelante, la Guerra de la Bestia. Casi 1500 años estándar después, en el 544 del 32 milenio, un enorme Wag orco liderado por un misterioso caudillo conocido únicamente como la Bestia arrasó el imperio, creciendo en tamaño hasta convertirse en la mayor invasión piel verde que la galaxia había conocido hasta esa fecha, eclipsando incluso la derrotada por Horus en Úlanor Prime, en el apogeo de la Gran Cruzada. La Bestia centró su imperio en el mundo largo tiempo olvidado de Úlanor Prime, que para entonces había sido fuertemente urbanizado por los industriosos peles verdes, quienes cubrieron casi todo el planeta con asentamientos sorprendentemente bien organizados. El asiento del imperio de la Bestia era la ciudad capital orca de Gorkogrod, construida dentro de un enorme templo gargante en el lugar exacto donde el emperador y los primarcas se habían reunido durante el triunfo de Úlanor, más de un milenio antes. La intención de la Bestia era utilizar Úlanor Prime como plantilla para perfeccionar el concepto orco de la luna de ataque, convirtiendo el planeta entero en una estación de batalla móvil capaz de teletransportarse a través del reino multidimensional conocido únicamente por ellos como subespacio. La Bestia pretendía usar Úlanor Prime para destruir Terra misma, eliminando el hogar de la especie que durante mucho tiempo había sido la mayor enemiga de los pieles verdes. Tras identificarse el mundo de Úlanor Prime como el hogar original de la Bestia y de su enorme Wag, Vulcan, el inmortal perpetuo y primarca desaparecido durante largo tiempo de la Legión de los Salamandras, lideró la primera invasión de Úlanor. Junto a él, los capítulos astartes del linaje del Rogaldorn, que formaban parte de la iniciativa de defensa de Terra conocida como Último Muro. Invadieron el mundo capital de la Bestia, centrándose en la ciudad capital de Gorkogrod. Al concluir la batalla, Vulcan cargó hacia el enorme templo gargante de la Bestia, con la intención de enfrentarse al caudillo orco en solitario. Durante su confrontación, Vulcan destruyó el templo gargante en una explosión masiva que pareció aniquilar tanto a Vulcan como a la Bestia. Esto quebró la cohesión de los pieles verdes, cuya resistencia colapsó tras la derrota de su poderoso caudillo. Sin embargo, sin que las fuerzas imperiales lo supieran, la presencia piel verde perduró en secreto en Úlanor Prime. Finalmente, se lanzó una segunda invasión de Úlanor Prime por parte del Imperio, que incluyó varios capítulos de la Adeptus Astartes maltrechos, la recién creada Death Watch, varios regimientos del Altra Militarum, Frateris Templar
cohortes Esquitari y la Legio Cibernética, varias casas de caballeros imperiales, tropas de asalto inquisitoriales, una pequeña cohorte de hermanas del silencio y un titán de clase Warlord y otro de clase Warhound. No los 100 titanes de la Herejía de Oro, ahora solamente 2. Durante el segundo asalto de la ciudad de Gorkogrod, una fuerza de asesinatos de élite compuesta por varios astartes y otras fuerzas imperiales de apoyo descubrió que en realidad había 6 bestias, cada una un Prime Orco, una bestia en su propio derecho y comandante de su propia legión de pieles verdes, en una parodia del emperador, sus primarcas y las antiguas legiones de marines espaciales cuando conquistaron Ulanor Prime. Cuando Corkland, el comandante Lord del Imperio y único miembro superviviente del capítulo de los Puños Imperiales original, fue asesinado, las fuerzas imperiales se vieron obligadas a huir con el cuerpo de su comandante caído y a retirarse de Ulanor. A la tercera suponemos que va la vencida. No mucho después de esta derrota, Maximus Thane, el maestro del capítulo de los Fist Exemplar, lideró la campaña imperial final y desesperada de la Guerra de la Bestia durante la tercera invasión de Ulanor. Las fuerzas imperiales lanzaron asteroides redirigidos como armas de destrucción masiva para devastar el planeta en manos de los orcos. Con la ayuda de las Hermanas del Silencio y de un piel verde saqueado, el efecto nulo de las Hermanas Silenciosas se combinó con los poderes del saqueado y creó un efecto reverse wag que devastó por completo a las hordas pieles verdes de la bestia. Durante esta confrontación final, la bestia ya por fin fue abatida. Tras la conclusión de la Guerra de la Bestia, Maximus Thane asumió el mando de los Puños Imperiales. Fue elegido nuevo Lord Comandante del Imperio por el Senatorum Imperialis y ordenó al Adeptus Mechanicus ejecutar un exterminatus sobre Ulanor Prime para borrar su memoria de la historia y evitar que surgiera una bestia nueva. Y esto ahora viene lo interesante. Sin embargo, el Adeptus Mechanicus mostró reticencias al cumplir la orden, ya que sus ternos sacerdotes sabían que Ulanor era rico en tecnología alienígena, sin reclamar que había llevado al Imperio al colapso. Para los siervos del dios máquina, la adquisición de conocimiento prevalecía sobre todas las demás consideraciones. Codiciando Ulanor Prime y sus secretos senos para sí mismo, el fabricador general Kubik actuó directamente en contra de las órdenes del Lord Comandante, al aplicar ingeniería inversa a la tecnología orca de teleportación que se había empleado para mover las lunas de ataque a través del subespacio durante el reciente conflicto. El Adeptus Mechanicus logró teletransportar en secreto todo el mundo de Ulanor Prime a través de la disformidad hasta una nueva ubicación en el borde del segmentum solar. El sistema estelar deshabilitado donde se trasladó Ulanor ya había sido marcado para su colonización por el Imperio. El fabricador general informó a los altos señores de la Terra que el mundo orco había sido arrojado al corazón de una supergigante azul más cercana. Ulanor ya no existía. A continuación, el fabricador general inició el desmantelamiento de Ulanor Prime hasta su núcleo, extrayendo toda la tecnología Xenos útil. No se dejaría rastro alguno de la presencia orca en el mundo que pudiera revelar la verdad del engaño del Mechanicus si el planeta era posteriormente explorado o colonizado por el Imperio. En apenas unos siglos estándar, el mundo antaño conocido como Ulanor se convirtió en un lugar privilegiado para el asentamiento humano debido a su condición prístina y su ubicación estratégica en el segmentum solar. Una vez colonizado, Ulanor acabó siendo conocido por un nuevo nombre, uno que resonaría a través de los milenios y se convertiría en un punto de contención decisivo entre las razas pieles verdes y la humanidad. Se convirtió en Armagedón. Pero bueno, una vez que Armagedón es Armagedón, ¿qué es lo que ha ocurrido durante 8000 años allí? Pues vamos a empezar con la primera guerra por Armagedón. La primera guerra por Armagedón es quizá la menos conocida de los conflictos librados en el mundo, y probablemente por una buena razón. Cultistas del caos que adoraban al dios del caos, Khorne, iniciaron una rebelión contra el gobierno imperial del planeta durante una tormenta de disformidad que ellos mismos habían convocado.
Pronto apareció sobre el planeta una gran amalgama espacial que contenía nada menos que a Angron, el príncipe demonio de Khorne, que una vez había sido el primarca de la legión traidora de los devoradores de mundos. Las legiones demoníacas y los cultistas del caos empujaron rápidamente a los defensores imperiales hacia atrás en una orgía de sangre, hasta que llegó ayuda en forma de los lobos espaciales y los marines espaciales de los caballeros grises. Con los lobos espaciales reforzando la defensa planetaria, los caballeros grises lucharon hasta el centro de la horda demoníaca, desterrando finalmente a Angron y a su ejército del mundo material de vuelta al espacio disforme, dejando a los cultistas para ser aplastados por el contraataque imperial. Pero una tragedia final estaba destinada a golpear el planeta. Para preservar el secreto de la existencia del primarca demonio, toda la población de Armagedón, así como todos los soldados supervivientes, fue reunida, esterilizada y sentenciada por el Ordo Malleus de la Inquisición a campamentos de trabajo de los Adeptus Arbitres imperiales para el resto de sus vidas, mientras una nueva población era traída para repoblar el planeta. Logan Grimnar, el Gran Lobo, maestro del capítulo de los lobos espaciales, jamás ha perdonado a la Inquisición por llevar a cabo semejante traición contra los hombres y mujeres que lucharon por su mundo contra las hordas del caos. Y con razón. Seguimos ahora con la Segunda Guerra por Armagedón, la cuna de Sebastian Jarrick. La segunda invasión de Armagedón fue una fuerza masiva de orcos que llegó en el 941 del 41 milenio, liderada por el caudillo poderoso Ghazghkull Makuruk Thraka. El gobernador planetario imperial, el sobrecónsul Hernán von Straub, estaba completamente desprevenido ante el ataque, y su propio orgullo e incompetencia solo empeoraron la situación. Finalmente, la defensa del planeta fue asumida por el comandante Luis Dante de los Marines Espaciales de los Ángeles Sangrientos. Durante la guerra, un comisario llamado Sebastian Jarrick, asignado a la Legión de Acero de Armagedón, había sido exiliado por el sobrecónsul von Straub a la colmena Hades simplemente para evitar que siguiera molestando al gobernador planetario sobre preparar las defensas del mundo. Sin embargo, Jarrick dirigió una defensa heroica en esa ciudad colmena, reunió y comandó una milicia eficaz para complementar a las tropas de la Guardia Imperial, que finalmente distrajo a Ghazghkull, enfureciendo lo suficiente por la resistencia de la colmena al ataque orco como para enviar más y más fuerzas contra la colmena Hades, retirándolas de otros frentes. La batalla por la colmena Hades escaló hasta tal punto que Ghazghkull consideró la lucha un asunto de orgullo personal y tomó personalmente el mando de las fuerzas Pieles Verdes que asaltaban la ciudad colmena, cegándose ante las demás batallas del planeta y permitiendo que los defensores imperiales lograran importantes avances estratégicos. Aunque la ciudad colmena cayó finalmente ante los orcos, la distracción dio tiempo suficiente a las fuerzas imperiales para montar un contraataque que finalmente quebró la columna vertebral de las fuerzas invasoras orcas. El comisario Jarrick sobrevivió y volvería a enfrentarse a Ghazghkull. Von Straub escapó de sus carceleros, pero su vehículo fue encontrado destruido y el gobernador planetario deshonrado estaba desaparecido, presuntamente muerto a manos de los Pieles Verdes. Y aún así, los orcos regresarían una vez más. Como información adicional, en 1992 Games Workshop lanzó Battle for Armageddon, un juego de tablero que detallaba los eventos de la Segunda Guerra de Armagedón. Los acontecimientos de esa guerra también sirvieron como trasfondo para la caja de inicio de la segunda edición de Warhammer 40.000. 57 años estándar exactamente después del primer intento de conquistar Armagedón, Ghazghkull Thraka lideró un segundo Warg orco contra el planeta en el 998 del 41 milenio, desatando la Tercera Guerra por Armagedón. El comisario Jarrick y muchos de los héroes que habían luchado en defensa del planeta fueron llamados nuevamente a la batalla. El conflicto terminó finalmente en un punto muerto, sin que ninguno de los bandos lograse tomar el control total del mundo. Aunque el coste en vida y recursos fue inmenso, Armagedón necesitará muchas décadas solares, si no siglos, para recuperarse de la guerra. Aunque la Tercera Guerra por Armagedón ha terminado con una estrecha victoria imperial, la lucha continúa aún en el planeta. Ghazghkull
ha abandonado el mundo, perseguido por las fuerzas de la Astra Militarum del comisario Yarrick, acompañadas por el mariscal Helbrecht, con toda una cruzada de los templarios negros tras él. Pero los orcos de toda la galaxia han llegado a considerar Armagedón como una especie de Valhalla o lugar sagrado para su raza, donde siempre puede acudir a encontrar una buena pelea, y el Imperio debe seguir enviando más tropas a la batalla para mantener el planeta dentro del dominio del Emperador. Bueno, vamos a hablar ahora de los sucesos contemporáneos, tras la Gran Fisura. Durante la gran parte del milenio 41, Armagedón ha sido un campo de batalla, primero invadido por los Siervos del Caos, comandados por el primarca demonio Angron durante la primera guerra por Armagedón. Fue después el escenario de dos guerras masivas entre las hordas orcas de Ghazghkull Traka y las fuerzas del Imperio durante la segunda y la tercera guerra por Armagedón. Aunque el infame señor de la Guerra Piel Verde abandonó el planeta durante la tercera guerra por Armagedón para establecer lo que él llamó el Gran Waj, el asalto Piel Verde continuó. Ni siquiera las grandes tormentas de la disformidad desatadas por el nacimiento de la Gran Fisura en el año 999 del 41 milenio pudieron detener la lucha, aunque sí cambiaron su naturaleza. Durante el periodo de la Noctis Aeterna, los refuerzos quedaron cortados para ambos bandos, y quienes se dirigían al sistema fueron barridos hacia la nada. Los combatientes que permanecían en Armagedón se vieron obligados a enfrentarse no solo entre sí, sino también a oleadas de demonios. En ocasiones, los defensores estaban tan desesperados que orcos y humanos lucharon hombro con hombro contra la amenaza mayor. Tales treguas temporales nunca duraron mucho. Cuando el faro del Astronomicon volvió a brillar y los viajes a través del Immaterium fueron nuevamente posibles, una fuerza de socorro imperial llegó para encontrar el paisaje de Armagedón profundamente cambiado. En el punto álgido de las tormentas de disformidad, las fuerzas demoníacas de Tzench y Khorne habían luchado entre sí como parte de su eterna competencia en el gran juego. Los orcos y los defensores imperiales buscaron refugio mientras titánicos grandes demonios se batían por la supremacía. La mitad del planeta quedó transformada en un paisaje infernal reminiscente de muchos mundos demonios. Una pesadilla nacida de la disformidad fusionada con las ruinas de un mundo colmena devastado por la guerra. Los refuerzos imperiales, liderados por elementos de 9 capítulos marines espaciales, con los salamandras al mando una vez más, lograron detener un ritual demoníaco que habría traído de vuelta a Angron, el primarca de los devoradores de mundos, al mundo que lo había desafiado durante la primera guerra por Armagedón. Bueno, para terminar, vamos a hablar sobre un poco la geografía de este planeta, que aunque ya sabemos que la mitad está ya convertido en un planeta demonio, pero bueno, ¿cómo era antes? Pues había 3 masas terrestres principales en Armagedón. La mayor parte de la vida humana se encuentra en el continente principal, que está dividido en 2 partes, Armagedón Prime y Armagedón Secundus, separadas por la densa franja de jungla conocida simplemente como la jungla ecuatorial. Cada una tuvo sus propios roles en la guerra por Armagedón, pero la mayor parte de los combates tuvieron lugar en el continente principal. La mayor parte de la información presentada aquí sobre la geografía de Armagedón se limitará a lo proporcionado por las áreas dedicadas a la lucha durante la tercera guerra por Armagedón. Las extensiones principales de los subcontinentes de Armagedón Prime y Armagedón Secundus están cubiertas de desiertos de ceniza, consecuencia de milenios de contaminación industrial. Varias ciudades albergan a la población humana del planeta y su industria. Entre ellas se encuentra Tempestora, Deathmire y Volcanus en Armagedón Prime, e Infernus, Hades, Acheron y Hellrich, quien no se acuerda de Hellrich, y Tartarus en Armagedón Secundus. Al norte de Armagedón Prime y Secundus se encuentran los Yermos de Fuego, hogar de las industrias mineras y de recolección de recursos que sostienen las fábricas de las ciudades colmenas. Esta es una región extremadamente árida, que ha sido explotada por mucho más allá del punto en que podía mantener cualquier ecosistema vivo. Al sur del continente principal se hallan las Tierras Muertas, cubiertas de hielo,
El hielo contaminado se funde y purifica intensamente para proporcionar una fuente de agua potable a los habitantes colmenas de Armagedón. Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio de Coffee and Bolter, en el que hemos intentado desgranar pues la historia y de este planeta que es sumamente importante en el lore de Warhammer 40.000. De hecho, incluso se han sacado suplementos de las guerras de Armagedón, vamos. Entonces, bueno, pues nos resultaba bastante interesante y traeremos otros planetas, que por ahí está Cadia, que hay que hablar muchísimo de él, y aunque queden nada más que rocas. Y bueno, os invitamos a que nos deis like, a que comentéis y si podáis, por favor, compartidlo. Y os esperamos en Patreon, donde podréis pintar toda clase de miniaturas a todos los niveles. Así que allí nos vemos.